Muy buenas tardes, queridos maestrantes de la Universidad Shalom, quien nos brinda la oportunidad de compartir con ustedes esta interesante asignatura sobre la historia bíblica. Para nosotros es un profundo honor ser su facilitador, ya que este es un grupo de personas bastante preparadas que nos honra, pues conducir este proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy nosotros estaremos hablando brevemente sobre el tema del canon bíblico. Es un tema bastante interesante porque es a través de él que nosotros podemos estudiar, investigar, profundizar sobre cómo uno de esos textos bíblicos pudieron llegar a ser o a ser considerado literatura sagrada. Es importante destacar que la palabra canon viene del hebreo cané, que tiene varias acepciones, y que este término de origen semítico también fue utilizado por las civilizaciones babilónicas, por las Acadias, y específicamente en Israel. Pero queremos definir a grosso modo el significado de esta palabra. Significa canon o cané. Tiene tres acepciones o tres significados sumamente importantes. Tiene uno que se aplica en lo que tiene que ver la expresión literal, tiene un significado en la parte teológica y tiene un significado también en la parte legal o conductual de los seres humanos o de los procesos legales. Cuando analizamos el término canon en término literal, es simplemente el instrumento para medir, es una vara de medir, como nosotros que vamos a un establecimiento y le pedimos dame 1 metro de tela o de otra, puede ser de yarda. El término canon se aplica literalmente como una vara de medir, no tiene ningún tipo de otra implicación en el sentido literal. En el sentido de la moral, de la ética, de la buena conducencia, lo encontramos también en las cartas de Pablo, Gálatas, cuando nos habla que debemos de andar conforme a esa vida cristiana. Es un tipo de canon aplicado a lo legal o a lo moral, aplicado a la sociedad. Debemos de vivir conforme a los cánones de la sociedad moderna, o en este caso los apóstoles o los cristianos del primer siglo, de acuerdo a la forma de conducirse moral y éticamente. Ese es el significado de la palabra canon en lo que tiene que ver la parte legal, moral y conductual de los cristianos, y que se aplica también a nuestros días. El otro término que se aplica más bien ahora al aspecto teológico tiene que ver con la forma o la metodología utilizada para que las sagradas escrituras o los escritos del antiguo Israel vinieran a ser considerados como libros canónicos o libros que se apegaran a una regla determinada. Es importante destacar, distinguidos, que nosotros cuando estudiamos la Biblia tenemos que saber, o el texto sagrado, tenemos que saber que esa literatura fue escrita en varios idiomas o fue traducida también en varios idiomas, traducida en el acadio, en el sirio, en el copto, y que de una manera u otra podrían manifestarse algún tipo de variación en cuanto a la traducción de esos textos, ¿de acuerdo?
Y recuerden que toda traducción de cualquier idioma y de cualquier literatura se convierte en una interpretación. Entonces, vemos en las Sagradas Escrituras que se escribe en hebreo, pero hay otras partes como Esdras, algunos versículos de Jeremías, de Daniel y de Esther que están escritos en un lenguaje diferente. Están escritos en un texto, idioma persa, de los persas, y también en el arameo, pero específicamente en el arameo, pero es un arameo imperial, ¿sí? Son personas que están ligadas al Estado, por tanto escriben o aparecen ciertos escritos en arameo. Ese es el resultado de esos grandes estudios. Específicamente en Daniel capítulo 2, del 41 en adelante, y el libro de Jeremías también en su capítulo 10, verso 11. De manera y de forma que nosotros entramos analizando ya el concepto como tal del origen del libro, de los libros, de sus escritores, pero ¿cuál es diríamos, la certeza de que estos libros han sido y fueron inspirados? Explicábamos en la clase pasada sobre la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración no es más que el soplo de Dios en estas escrituras. Dios sopló, Dios inspiró a esos escritos. Y obviamente esa inspiración se convirtió en una motivación espiritual, intelectual, para que los agiógrafos, los escritores, también escribieran. Y lo encontramos claramente en el primer libro de Génesis. Encontramos Dios hablando y posteriormente esto registrándose de manera clara, ¿no? Se registra. ¿Quién lo registra? Moisés. Ya en el año 1445, podríamos decir que comienza Moisés a redactar lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Pentateuco, los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros fundamentales de la ley. ¿Cuándo lo escribió Moisés y dónde? Pues estamos claros que en esos 40 años de peregrinaje, Moisés contribuyó y fue redactando por instrucción del mismo Eterno para que eso fuese una realidad y una continuidad en el pueblo. La alta crítica, que es un grupo de personas que se dedican al estudio de la escritura, no de una óptica salvífica, sino más bien desde un punto de vista de la historia, de la literatura. Esa alta crítica considera que Moisés no escribió el Pentateuco, aduciendo de que en ese periodo era escaso la escritura. Pero en los Hechos capítulo 7 vemos en el discurso de Esteban que Moisés fue instruido en toda la sabiduría del pueblo egipcio. Por tanto, Moisés conocía, sabía leer
y escribir. Lo más importante aquí, y para nosotros es obvio, que detrás de esta revelación está el propósito de Dios de que su palabra fuera revelada a todos los seres humanos. Es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Dios quiere que su palabra sea revelada a todos los seres humanos. Y nos surge entonces la palabra. Ya hemos definido qué es el canon. ¿Quién es el autor del canon? ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? La respuesta es que el autor del canon, el responsable del canon, es el mismo Eterno, a través del Espíritu Santo, que se manifestó en estos hombres. Dios es el responsable de todo lo que se escribió ahí, porque en ella está la manifestación del amor de Dios, el deseo de que Dios quisiera, ¿no? que se escribieran esos textos tan importantes. También debemos de decir que es un proceso de aproximadamente 1500 años, donde intervinieron 40 escritores. 40 escritores participaron. La Biblia o estos textos sagrados tienen tres características que son importantes saber. Primero, hay una unidad en los textos. No hay una contradicción. Esos textos tienen centralidad. Fueron escritos con un objetivo definido y para un grupo determinado. Hay unidad, hay centralidad, hay inerrancia. Si la palabra de Dios no se equivoca, y hay permanencia en el tiempo. Son características muy propias de los hechos históricos. Son 5 o 6 características que tienen los hechos históricos, que no vamos a entrar en esos detalles por el momento. No podemos, ¿verdad? Entonces, en 1 Timoteo capítulo 3:16, ahí entramos directamente a una definición de inspiración. ¿Por qué son santos esos libros? ¿Cuál es la evidencia de que esos libros del Antiguo Testamento sean libros sagrados, o donde se le da la connotación de que es la palabra de Dios? Dice en 2 Timoteo capítulo 3 verso 16 que toda escritura es inspirada de Dios. La palabra aquí, inspiración, es theoneutos, que significa soplar, que significa henchir, que significa mover. Aunque estos hombres escribieron en su lenguaje humano, en sus elementos propios de su cultura, todos ellos fueron movidos por el Espíritu de Dios para escribir esa grafía sagrada, que muchos de ellos no tuviesen en un momento dado el conocimiento de que sus escritos se iban a convertir en palabra de Dios para la posteridad. De eso estamos conscientes. Tal vez Pablo no escribió pensando que estas cartas iban a tomar el relieve que tomaron muchos años después, miles de años después de su muerte. Entonces, ahí encontramos en Timoteo el concepto de inspiración bastante claro. Pero un elemento de la inspiración y también de la canonicidad es que no es el resultado directo de la divinidad. El proceso de canonización, el proceso de inspiración tiene una característica
múltiple. Es el resultado de lo eterno con lo humano. ¿Sí? La construcción del canon, la inspiración divina, tiene una combinación espiritual y humana. Dios es el autor intelectual y espiritual del canon, pero los escritores son los autores materiales, los autores humanos. La inspiración nunca vino de otra forma que no se manifestara a través de lo humano. Tenemos el caso de que por razones profeta, razones que no vamos a entrar en detalle, el profeta entendía que podía maldecir al pueblo, libro de Números, y decide por dinero ir a maldecir al pueblo. Entonces dice la escritura que un asno o una asna le habló al profeta. Es decir, Dios puede manifestarse y manifestar su voluntad como Él quiera, a quien Él quiere y de la forma en que Él quiere. En este caso, utilizó a un animal para darle un mensaje, pero casi siempre, esto fue una breve excepción en la regla, Dios se manifiesta a través de los hombres, para que sean los hombres que comuniquen esta verdad. De manera que hay una combinación perfecta entre lo humano y lo divino en el largo proceso de la canonización y obviamente la inspiración como vehículo fundamental. Cuando nosotros vamos al Segunda de Pedro, me gustaría que lo buscaran, Segunda de Pedro, su capítulo 20-21, ahí aparece un término que amplía más el concepto de inspiración. Y en este caso, la palabra que aparece no es teonousto, como lo mencionaba, sino apilexia. Ese es el término que aparece. Apilexia, que significa que el origen de esta palabra no es invención humana. La parte o lo que nosotros conocemos literalmente de interpretación privada, lo que en el griego original significa que el origen no es humano.